¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Marco, Raciel y mi compañero Pedro, que está en cámara por el momento. Vamos a hablarles sobre la configuración electrónica de iones y pues empezamos con una introducción rápida de qué es una configuración electrónica. Bueno, la configuración electrónica, en resumidas cuentas, es la manera en la que se acomodan los electrones en cada átomo. En este caso, nuestro ejemplo es el oxígeno. En su configuración electrónica, el estado basal sería 1s2, 2s2 y 2p4. Cada una de estas letras y números tiene algún significado. Por ejemplo, el número que acompaña la letra es el nivel de energía, que generalmente es N, como es este también, o este de acá. O la letra que acompaña es el tipo de orbital también en el que están los electrones. En este caso es el orbital S, y en este último pues es el orbital P. Ahora, también encontramos aquí el número de electrones que tiene cada orbital. Pues estos orbitales y estas maneras de acomodar los electrones manejan algunas reglas un poco complicadas, pero que en general podríamos definirlas y se engloban en la regla de Hahn. Lo primero es que los orbitales S solo tienen una manifestación. Los orbitales S solo tienen un subnivel de energía y pues es solo este. Pero por ejemplo el orbital P tiene tres subniveles iguales, que se dice que son degenerados, y que los electrones se acomodan de una manera muy regular en estos tipos de orbitales. Eso se ha explicado por esta regla. Por ejemplo, para el orbital S se tiene que poner un electrón con un spin positivo, y el siguiente electrón, como necesita completar este orbital, tiene que entrar de manera negativa obligatoriamente. Pero en este caso, nuestro átomo de oxígeno tiene cuatro electrones en el orbital P. Entonces, la manera de llenarlos sería primero poner un electrón con spin positivo en cada uno de los orbitales P, de manera que no se apareen, y al final, como nos hace falta poner uno, pues este entraría con spin negativo, desaparecen los demás. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro, soy el compañero que hace unos instantes estaba grabando. Y siguiendo con el tema de la configuración electrónica en los iones, vamos ahora a ver los tipos de orbitales que tenemos, que como máximo son nomás el tipo orbital S, P, D y F, son solo 4. Y que como ya pudieron observar aquí, estas rayitas que tengo aquí de color rojo son para explicar cómo se forman sus subniveles. Que como empezando aquí en el tipo orbital S, nomás tiene un puro subnivel, que es esta rayita, y aceptando nomás como máximo 2 electrones, que sería así, de esta manera. Y luego seguimos con el tipo orbital, el P, que nomás tiene 3 subniveles, cabiendo como máximo 6 electrones en este tipo orbital, que sería de igual manera, y siguiendo la regla de Hahn que ya mencionó mi compañero, sería así. Y luego nos regresamos otra vez y otra vez. Y ahí está, el orbital P completo. Y seguimos con el D, que de igual manera tiene nomás 1, 2, 3, 4, 5 subniveles en total, cabiendo en un máximo de 10 electrones en este orbital, que de igual manera empezamos con la regla de Hahn, empezamos aquí, van 5 electrones y vamos a regresar otra vez donde empezamos, apareándolos todos. Ahí está. Y finalmente con el tipo orbital, el F, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subniveles, cabiendo máximo 14 electrones. Y para llenarlo, de igual manera, empezamos aquí, y una vez que ya empezamos, ya una vez que llenamos todos, otra vez nos regresamos y otra vez le damos aquí. Ahí está. Aquí ya podemos apreciar todos los tipos de orbitales completos, con todos sus electrones que tienen como máxima capacidad. Y ahora, tomando en cuenta las reglas que acaban de exponer mi compañero Pedro y mi compañero Marco, podemos explicar cómo se distribuyen los orbitales. Siempre se llenan primero los orbitales S, y una vez llenados los orbitales S, se pasa a llenar los orbitales P. En la tabla periódica, todos los elementos que terminan en S quedan ubicados en esta parte de aquí, y los orbitales en P terminan en esta parte de aquí de la tabla periódica. Pero si se dan cuenta, en la tabla periódica es el 1, el 2, el 3 y sigue de esta manera. Entonces aquí, antes de llenar el P, se empieza a llenar el orbital S de la capa superior. Por ejemplo, si tenemos un elemento que termina
en 3S, 3S2 y luego P6, primero se tendría que bajar el 4S de la capa superior, que es este de aquí, para ahora sí proceder a llenar la capa D. Y nuevamente la capa D pues, se llena hasta un total de 10. Y ahora llegando a la parte de los orbitales F, para desbloquear el F, primero se tiene que llenar, aunque sea un electrón de la capa D, y este electrón de la capa D va a empezar a llenarse la capa F. Ojo, es muy importante recordar que la capa F se empieza a llenar a partir del nivel 6. Muy bien, y ya entrando en configuración electrónica de iones en orbitales S, primero que nada vamos a recalcar que los que terminan en S, las configuraciones electrónicas que terminan en el orbital S, son únicamente las del grupo 1A y 2A, teniendo una carga de +1 y de +2. Grupo 1 +1, grupo 2 +2. Vamos de este lado de aquí. Por ejemplo, tenemos el sodio. Aquí en estado basal tenemos que esta es su configuración electrónica. Neón y termina en 3S1. S1 porque es del grupo 1A, como aquí está en la tabla periódica. Entonces, como el sodio +1 es un catión, quiere decir que está perdiendo, que está donando, está pasando un electrón, lo cual hace que termine con esta configuración de aquí mismo, que es igual a la del neón que tenemos acá abajo, que termina por cierto en 2P6, que haciendo este elemento de gas noble completo y estable, o sea que va a ser muy difícil de que uno le pueda arrancar un electrón ya que está completo el orbital P. Y ahora con el magnesio, que el magnesio pertenece a la familia del grupo 2A, que tiene un estado de oxidación de +2, que quiere decir que cede también 2 electrones. Igual, tenemos el catión magnesio +2, entonces como está cediendo 2 electrones, pierde estos 2 electrones que terminan en su S2, haciéndolo también con la configuración electrónica del gas noble neón. Bien, ahora en el caso de los iones de orbitales P, pues recordemos que la mayoría de los elementos buscan parecerse lo más posible a un gas noble. Entonces, en la familia del 3A, tomando el ejemplo del aluminio, pues el aluminio tiende a ceder 3 electrones, porque de esta manera ya se parecería al gas noble que tiene hacia atrás, que sería el neón. En la familia del 4A tienen más estados de oxidación, que es la cantidad de electrones que se pueden ceder o tomar. Entonces, los favoritos de esta familia son +4 o -4. ¿Por qué? Porque es más fácil o es igual de fácil tanto jalar 4 electrones como ceder 4 electrones. Y además también tienen la posibilidad de ceder únicamente 2 electrones para parecerse a un orbital S, o sea, cerrar en S, y aunque no se parecerían a un gas noble, sí tendrían cierta estabilidad que es mejor que estar como están normalmente. Ahora, con la familia del 5A, pues sucede lo mismo. La carga positiva o el favoritismo de este electrón sería ceder 3 electrones, robar 3 electrones, porque pues, es más difícil ceder 5 electrones que tomar simplemente 3 electrones. Entonces, de esta manera se parecería al gas noble que tiene hacia adelante, que sería el neón. Y en el caso de que ceda los 5 electrones, se parecería al helio. Y también nuevamente tienen el caso de ceder únicamente los 3 electrones que tienen en la capa del orbital P para terminar en S y ser más estables. Ahora con la familia del 6A, pues el caso es lo mismo. Ahora en este caso el favorito sería -2, porque nuevamente es más fácil robar 2 electrones que ceder 6 electrones. Y también está el caso de ceder 4 electrones para cerrar en S. Ahora, con el cloro sucede algo muy especial o algo muy extraño porque tiene demasiados estados de oxidación. Empezaron con el favorito, que es un -1, jala un electrón y ya se parece al árbol, cierra perfectamente. También puede ceder 7 electrones y cerrar como un neón y pues está bien. No es lo más óptimo para el cloro porque son demasiados electrones, pero pues está bien. Pero ahora tenemos estos casos especiales.
Primero, lo normal, ¿no? Cerrar en orbital S para estar un poco más estable. Pero en este caso también puede ceder un electrón o 3 electrones. Aquí no se parecería ni a un gas noble, ni tampoco cerraría en S, pero lo que sí sucedería es que sus electrones quedarían desapareados. Si se dan cuenta, termina en 3p5 y aquí termina en 3p4 y 3p2. Quiere decir que sus electrones están desapareados y hay una mayor estabilidad electrónica. Continuando, ahora tenemos el caso de los orbitales D, que son un poco más complejos que los que se presentan en el caso de los S o de los P. Los S es fácil, en el caso de S y P es fácil decirlo, los elementos normales, porque se ionizan de una manera que completan su orbital, en este caso completándolo hacia abajo o hacia arriba, pero es un orbital completamente lleno lo que se genera entonces. En el caso de los D es un poco más complejo porque ahora tenemos el orbital D, que no es la última capa, entonces también interviene, pero un poco sí y un poco no. Empezando por el caso de la familia 3D, nuestro caso del escambio tiene el orbital 3D1 y el 4S2. Esta familia presenta la misma configuración donde el D1 y el S2 son su configuración electrónica basal. Ahora, la manera de ionizarse de este grupo es predecirlo un poco fácil porque lo que hace es desprenderse de toda esta última capa. Se desprende del 4S y del 3D y se queda como un ion positivo más 3. En el caso de la siguiente es un poco parecido. De igual manera, como tiene 2 en el D y 2 en el S, prefiere desprender todos sus electrones y quedarse de una manera positiva más 4. Estos no son difíciles de entender y se parecen un poco a los que se manejan en S, porque se ionizan de manera positiva y se quedan como configuraciones electrónicas estables del gas noble anterior. En el caso de la familia 1B, tenemos, por ejemplo, la plata, donde tiene su orbital D, este ya está lleno. Es hasta la otra sección de la tabla de transición. Y su orbital D está lleno y tiene solo un electrón en el S. Esta es una excepción. Se alcanza a completar el orbital 4D antes porque es mucho más estable para el átomo estar en esta forma. Como el orbital D completo es mucho más estable, le quitan un electrón y ahora, para el momento de ionizarse, para no descompletar este, lo único que hace es ionizarse positivamente y desprende su único electrón que tiene en la capa S. Le pasa de igual manera al último de los neutrales de transición, que es la familia 2D. En este caso, nuestro zinc tiene su orbital 3D lleno y tiene 2 electrones en el orbital 4S. Entonces, lo más favorable para este átomo también, para no descompletar el orbital que ya está lleno, que es mucho más estable, simplemente desprende sus 2 electrones del S. Ahora también tenemos unas pocas excepciones a medias de la tabla periódica. El caso más común es el del hierro. Nuestro átomo de hierro tiene una configuración electrónica donde tiene el 3D, 6 y 4S2. Y este átomo presenta 2 ionizaciones. La primera es el más 2 de hierro, que pues siguiendo las mismas reglas es fácil darse cuenta que lo que hace es desprenderse de sus únicos 2 electrones en la capa de S. Ahora el más 3 también es explicable si suponemos que su orbital 3D queda semilleno. Que el orbital esté semilleno también le da una estabilidad especial muy grande, en este caso el 2D. Aquí lo que pasaría es que el orbital D tendría sus 5 subniveles completos con un electrón de manera con spin positivo. Esto lo hace mucho más estable que tenerlo apareado. Es por eso de que la diferencia entre el 6D y el 5D pues es este electrón que está aquí apareando en orbital y haciéndolo un poquito más complejo. Entonces por eso es la preferencia. En general, para hablar de los orbitales en D, tendríamos que tomar un poco la estabilidad de cómo es que se forma el átomo. Hay muchas excepciones en la tabla porque ya tienen cuestiones que ver con la hibridación o cuando forman compuestos de combinación un poco más complejos. Pero en general podríamos basar esta regla al hecho de que prefiere tener su orbital vacío o el orbital lleno. El orbital vacío es el caso de esta parte y el orbital lleno es el caso de esta parte. Pero también el orbital semilleno, completo como en el caso de hierro más 3, le da una estabilidad especial, que es lo que ciertos elementos suelen buscar y especialmente también se encuentran en los orbitales D. Ahora para los iones de los orbitales F la cosa vuelve aún un poco más compleja, porque tienen desbloqueado ahora el orbital F y el D. Entonces es un poco más difícil todavía predecir su comportamiento como ion. En este caso, poniendo el ejemplo del cesio, que es de los primeros que es el primer metal de transición interna, tiene esta configuración electrónica 4F1, 5D1 y 6S2. Es un poco fácil predecir en esta parte, porque cuando se ioniza más 3 es que elimina los electrones del 3, del 5D y del 6S, los desprende y solo se queda con su electrón del F. Y ahora en el que es más 4, ahora simplemente se queda con una configuración electrónica más estable, como un gas noble. Pero esto no es aplicable a todos los elementos de tensión interna.
porque existen muchas excepciones a estas reglas que podemos decir de estabilidad especial. Para explicar esto satisfactoriamente tendremos que hablar de lo que pasa realmente con el orbital F cuando trata de hacer enlaces, que es el desdoblamiento de sus orbitales, que tiene que ver un poco más con teorías de enlace un poco más complejas y que sería el tema de nuestro video. Pero en teoría, que todos los elementos o que la mayoría manejen esta oxidación más 3 es gracias a que sus orbitales se dividen en varios grupos de diferente energía y se queda el más 3 como favorito. Esto también podemos aplicarlo al orbital D para algunos casos de excepción, pero en general creo que esa es la regla y sería un poco difícil ejemplificar todos los elementos de transición con esta manera. Bueno, este fue el tema de configuración electrónica de iones. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros somos el equipo conformado por Raciel, Marco y Pedro. Nuevamente para agradecerles por su comprensión y su atención y pues nos veremos en la próxima. Buenas noches.